ajonjolí de todos los moles. Pues nuevamente el Poder Judicial en el ojo del huracán, y ya lo estábamos adelantando, Jorge Armando. Hoy llevan a la conferencia matutina este caso que va a ser discutido en la Suprema Corte de Justicia. El día de hoy estaremos pendientes de ver qué pasa con eso, sobre un proyecto del ministro Luis María Aguilar en donde cambia el criterio que había sido utilizado en 3 ocasiones anteriores para el mismo caso, respecto al tío, al parecer el tío de Luis Cárdenas Palominos, y el presidente pues cuenta cómo se da este proceso de modificaciones en el criterio que aplica el ministro Luis María Aguilar. Vamos a escuchar. Como un ministro 3 veces presenta un proyecto con un criterio y luego cambia su argumentación. El ministro Aguilar, debe saberse, es del bloque conservador. Propone desechar el recurso de revisión, es decir, resolver en contra del señor Palomino. Esto lo hace el 10 de agosto, lo retira o no lo discuten. Y el 13 de octubre del 2022 vuelve a presentar otro proyecto, también proponiendo desechar el recurso. Y de manera más reciente, el 19 de abril, presenta otro en el mismo sentido, desechar el recurso. Pero quién sabe bajo qué circunstancia, después de estos 3 proyectos, él cambia, y lo que van a discutir hoy ya no es desechar el recurso, sino favorecer al señor Cárdenas Palomino. Cárdenas Fuentes. Cárdenas Fuentes. Nada más que nos expliquen. Esto antes pasaba sin que nadie se diera cuenta. Me parece interesante revisar porque Luis María Aguilar, este ministro conservador, fue propuesto por Felipe Calderón en 2009. Entonces, qué bonita familia. Estamos hablando de beneficiar al tío de Luis Cárdenas Palomino, a cargo de una empresa de García Luna vinculada con estas triangulaciones. Entonces, aquí se observa una protección. Y ahí sí, una lealtad, ¿no?, de este ministro con la causa conservadora, con Felipe Calderón, el que lo lleva ahí al final, porque es el que pone en la terna su nombre, y ya después se aprueba en el Senado. Pero sí, vemos cómo estos grupos siguen operando pues bien pegaditos, bien de la mano, ¿no? Qué bonita familia. Y en el caso de este asunto, pues estamos hablando de más de 130 millones de pesos por ahí que el SAT ya identificó que tendría que pagar este hombre, y que si se sale con la suya, si hay una votación favorable, pues le van a ofrecer disculpas prácticamente, ¿no? Van a decir, usted disculpe, señor. Le van a ofrecer disculpas, porque además son esos 130 y tantos, pero que luego ya con recargos, sí. O sea, porque tiene que ver con que esto nace de las observaciones que hace el SAT, empiezan a revisar sus cuentas, identifican que no ha pagado esta cantidad de impuestos. A este punto, esos ya pues aumentaron por los recargos, pero además tiene un otro efecto que se pudiera dar este fallo favorable por parte de la Suprema Corte de Justicia al tío de Cárdenas Palominos, porque establece un criterio, y entonces en todos los demás casos donde esté en juego algo como eso, por eso decían que al final la afectación a la hacienda pública podría llegar a 10,000 millones de pesos. Así eso, digamos, no solamente es estos 130 millones, sino pues todo lo que ya viene acompañado, además de también pues la relación que tiene con un personaje que está metido en toda esa red de corrupción. Vamos a ver por parte, en la voz del... Bueno, aquí tenemos las cifras exactas, ¿no? El adeudo al SAT
de Gustavo Cárdenas Fuentes es originalmente de 163 millones de pesos en 2015. Eso fue lo que fue identificado por Hacienda. Con las actualizaciones y recargos, hoy sumaría 342 millones de pesos y de aprobarse este dictamen, las implicaciones a la Hacienda Pública podrían llegar a sumar más de 10,000 millones de pesos. Esto es lo que explica el procurador fiscal esta mañana. Vamos a escuchar cómo lo explicó. Que el SAT logró acreditar un crédito fiscal, es decir, que este señor dejó de pagar 163 millones de pesos de impuestos desde el 2015 y que actualmente serían 342 millones de pesos con las actualizaciones que correspondan. El señor Cárdenas interpuso diversos recursos desde juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, juicios de amparo ante Tribunal Colegiado, que finalmente llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reiteramos, de aprobarse este criterio el día de hoy y si sumara 4 votos, se entendería que este criterio sería vinculante a todos los tribunales del país, cosa que afectaría la hacienda pública. ¿De cuánto estaríamos hablando? Pues de miles de millones de pesos, calculamos por lo menos 10,000 millones de pesos en la afectación de procedimientos que se están integrando actualmente en visitas de verificación, en facultades de revisión del SAT, más los asuntos que actualmente se dirimen en tribunales federales. Sería un incentivo para que la gente siga evadiendo impuestos, sobre todo los que tienen agarraderas, ¿no? Y los que tienen la capacidad de acudir a estos grandes despachos fiscales y los amparan. En efecto, el procurador fiscal también habló de los vínculos de esta empresa que está a cargo del tío de Luis Cárdenas Palomino, de Gustavo Cárdenas Fuentes, y con García Luna. Y entendemos que esta empresa participó en estas triangulaciones que fueron exhibidas anteriormente en lo que hace al traslado de recursos de García Luna que fueron a dar hasta Florida, ¿no? Hasta Miami, vía paraísos fiscales. Vamos a escuchar algo más de esto. ¿Quién es Gustavo Cárdenas Fuentes? Es tío de Luis Cárdenas Palomino y quien además funge como representante legal de OPSES de México SADCB, que ha encabezado diversas operaciones financieras, no solamente en esta empresa, sino también en algunas otras, y que fue beneficiaria de distintos contratos en la pasada administración, principalmente en lo que es hoy la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Como un dato relevante en este caso, el señor Cárdenas Fuentes adquirió un Ferrari 458 Spider 2014 por 5.6 millones de pesos y fue beneficiario de una donación de un inmueble por 50.8 millones de pesos en septiembre del 2016. Tuvo contratos en la pasada administración por más de 600 millones de pesos en distintas dependencias, además de que ha sido señalado de formar parte de la organización criminal vinculada a Cárdenas Palomino y evidentemente a Genaro García Luna para enviar recursos a Estados Unidos resultante de hechos de corrupción mediante esquemas complejos de desviación de recursos públicos por montos que ya ha dado a conocer también la UIF por más de 745 millones de dólares. Está clarísimo, ¿no? Se trata de proteger a García Luna, a Palomino, se trata de apoyar a esta agrupación que saqueó recursos públicos, que se los llevó a los Estados Unidos y que tuvo un modus operandi de espaldas al pueblo de México. No solo el saqueo de recursos públicos a través de contratos, sino el traslado de recursos que de acuerdo a la UIF pues también provienen de lavado de dinero y de actividades relacionadas con el crimen organizado, con el narcotráfico. En esa se metió el ministro Aguilar, para que lo vaya cuando menos procesando, y ahora pues los ojos del país sobre este ministro y los demás, ¿no? En la votación. Es que eso, porque lo que plantea el presidente también es un poco el escenario en el que se está dando esta circunstancia. No es un ministro solo, sino toda una situación que se ha venido desarrollando
pues francamente desde la llegada de la ministra presidenta Norma Piña. Hay que recordar que esto se suma a otra serie de situaciones que se han dado, la contratación de gente que trabajó con Genaro García Luna, la liberación de cuentas de Luis Cárdenas Palomino, la liberación de cuentas de la esposa de García Luna, en fin, o sea, hay una serie de circunstancias alrededor, además de un caso que está siendo investigado en este momento en Estados Unidos y en México, esta red de corrupción, y en donde se están dando estos pasos en favor de estos personajes que forman parte de esta red. Entonces sí es muy sospechoso, por lo menos es muy sospechoso. Sí, y nos preguntamos en dónde están las lealtades de los ministros y las ministras en términos generales, porque hay unos que sí se salvan, pero algunos por sus decisiones han sido ampliamente cuestionados, entre otros la presidenta Norma Piña. Y el presidente López Obrador habla de cómo gestionó, cómo de alguna manera abordó el tema de la Guardia Nacional frente a los 5 ministros que ya le tocó a él definir. Y dice, pues requeríamos 4 votos para que la Guardia Nacional permaneciera dentro de la Sedena, que eso significa profesionalización, significa un cuerpo, ahora sí que muy establecido en lo que hace los cuarteles, con armas adecuadas, con salarios adecuados, con salarios dignos. Y lo que hicieron los ministros, sobre todo los que puso o los que orientó López Obrador, porque al final el Senado es el que decide, pero López Obrador establece la terna, pues le dieron la espalda al presidente y algunos le dieron el avión, para decirlo en términos prácticos, y dijeron que sí iban a apoyar esta idea y a la mera hora votaron en contra, ¿no? Pero siempre han encontrado argumentaciones, según ellos, legales, y el presidente dice, ¿y en dónde está la justicia? ¿En dónde está beneficiar al pueblo? ¿En dónde está esta idea de que tengamos un mejor desarrollo y en este caso una mejor seguridad pública? ¿Qué queremos? ¿El modelo de García Luna? ¿El modelo de un, entre comillas, civil al mando de este tipo de corporaciones, pero absolutamente corrompido, ¿no? Y por eso pues hace esta reflexión interesante. Como bien dices, no es que el presidente pida sometimiento, sino cuando menos yo creo que pide racionalidad. Pide racionalidad en razón de una circunstancia en donde también ya ha habido todo un esfuerzo para darle la vuelta a una circunstancia heredada que era francamente crítica, ¿no? O sea, con el tema de la violencia, de la corrupción y de los vínculos con el narcotráfico. Entonces, pues sí, el presidente hace esta revelación en donde también hay que decir, sigue de toda un recuento de lo que ha sido la Suprema Corte de Justicia en los últimos años y el Poder Judicial en contra sistemáticamente de ciertas acciones, de un montón de acciones de gobierno y en favor de grupos de interés. Entonces dice el presidente, lo vimos venir, pero ya cuando llegó este tema en donde lo que está en el centro, digamos, de la afectación, pues es la seguridad de la gente, ahí sí, intenté hablar con ellos y pues esto fue lo que pasó. Me voy a ir, pero no quiero que la Guardia Nacional quede en la Secretaría de Seguridad Pública, ni en Gobernación, como estaba. Así está la Guardia Nacional. 76.7 de aprobación. Entonces, por esto, no vaya a llegar un joven ambicioso, sin principios, para que no cayera en manos hacia adelante de una gente así, por eso lo estoy planteando, y se echara a perder. Ahora sí me voy a meter, porque esto es importantísimo. Y hablo con los 4 que de una u otra manera yo propuse y con el que ya estaba, para garantizar los 4 votos, uno por uno. No saben lo que me costó. Y hablé con los 5, pues con 2 no pude. No, pues ya se los dejo de tarea. Ustedes ya quieren toda. Todavía la presidenta, la señora Piña, le dijo a Rosa Isela, oye, ¿cómo vas a estar tú en contra si tú sales ganando? Rosa Isela le contestó, no, si es que no es un asunto mío, es un asunto que tiene que ver
Y a propósito de lo que está sucediendo en Palacio Nacional, últimamente hay varias notas por las reuniones, el caso de esta reunión con el Consejo General del INE y con la presidenta de este instituto, pues ¿qué pasó? El presidente dice, yo no me voy a meter en el proceso electoral, pero sí lanza esta recomendación de que haya democracia, que los consejeros no se metan en favor de un partido político, que no quieran voltear las cosas en la mesa y que dejen que sea la gente, que sea el pueblo el que defina. Y básicamente de eso trató la reunión. No hay acuerdos inconfesables. El presidente lo ha dicho, soy un demócrata, soy maderista, tengo esta vocación de que todo se defina y se dirima en las urnas, no en las mesas del poder, no en la propia oligarquía. Y también algunos consejeros que hablaron dijeron, nos fue bien, el presidente se compromete a no entrometerse en el proceso, garantizar la seguridad y pareciera que todo marcha cuando menos en un ambiente de armonía, ¿no? La seguridad y el presupuesto también, que es una de las cosas de las que también se habló frente a lo que sabemos que es la preocupación del presidente de que las elecciones de México son las más caras, pues de las más caras que hay en el mundo, pero también hay un compromiso de que este presupuesto entregado pues se ajusta, digamos, a los criterios de la austeridad republicana y al mismo tiempo pues se han estado mandando una serie de señales como por ejemplo el que la presidenta pues se baje su salario, o sea, es decir, como que de todos lados ha habido un atemperamiento a propósito y a partir de la salida de Lorenzo Córdoba y de Ciro Murayama particularmente, en donde ya no hay este fuego por parte del INE en contra de cualquier declaración o cualquier acción de gobierno también, porque ya era como otro partido político, y también hay una pues manifestación de voluntad por parte del instituto pues de entrar en los criterios pues que son de sentido común, ¿no? Así es, se quedaron con las ganas, ¿no? Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama de poder establecer este diálogo porque optaron por la estridencia. Y optaron por ir con algunos partidos políticos a que les aplaudieran. Recuerdo que Lorenzo Córdoba prácticamente lo sacaron como torero de una reunión del Partido Acción Nacional y a Murayama en el PRI también le aplaudían mucho. Entonces fueron muy selectivos, fueron tribales, ¿no? Lorenzo Córdoba y Murayama y ahora hay una armonía. Hay otra cosa bastante distinta en el Consejo General del INE. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Todas las iniciativas nuestras de reforma a la ley rechazadas. En el Congreso, todas las reformas constitucionales reforma un bloque conservador y rechazan todo. Por eso planteé que hacia adelante es importante pensar en votar por el candidato a la presidencia, pero también votar porque su proyecto tenga mayoría calificada en el Congreso, porque hacen falta modificaciones. Durante más de 30 años se dedicaron a reformar la Constitución para favorecer a una minoría y perjudicar al pueblo de México. Ajustaron todo el marco legal para saquear, para robar. Hacen falta algunas reformas, entre otras, el que sea el pueblo el que elija a jueces, a magistrados y a ministros, como era en la época de la República restaurada. Bueno, en este segmento estaba hablando de otra cosa el presidente López Obrador, de la importancia de las reformas, de la importancia de que se tenga una mayoría calificada, que exista la posibilidad de que el Poder Judicial se reforme y que, en todo caso, jueces, magistrados, ministros sean electos por la vía popular, ¿no? Sí, a propósito de todo el tema con el Poder Judicial. Pero bueno, a ver, tenemos, ¿no?, la foto del Universal sobre la salida de esta reunión que tuvo con los consejeros del INE el presidente ahí en Palacio Nacional, y lo que se consigna en la prensa, en varios periódicos, sí. También a 8 columnas lo trae La Jornada. AMLO e INE acuerdan nueva era, respeto a las leyes es el eje de los acuerdos. Esencial que se destierre para siempre el fraude electoral, expuso el mandatario, que es parte de lo que hoy reitera.
Y la novedosa ruta de Morena para definir a su aspirante al 2024 fue tema también del encuentro por parte de los consejeros, y en donde uno de los acuerdos es pues que se irá revisando caso por caso. Así es, caso por caso, y ya también sabemos que habrá denuncias de la oposición. Incluso Movimiento Ciudadano ya interpuso una en contra de las reglas que estableció Morena. Entonces tendrán bastante trabajo los consejeros. Igual los magistrados del Tribunal Electoral, veremos si pueden privilegiar la participación democrática sin estar todo el tiempo poniendo piedras en el camino. De acuerdo a lo que algunos pudieron recabar en términos periodísticos, también el presidente preguntó y dijo qué puedo decir y qué no, y den claridad, ¿no?, desde el INE, porque luego le empieza a llover, ¿no?, las denuncias, ¿no? Ay, es que esta mañanera hay que bajarla porque ahí mencionó tal cosa. Entonces, en la medida que haya claridad y que esto se exponga públicamente, pues sabremos cuál es la carta de navegación, ¿no? Así es, y con respecto a este proceso interno del INE y en esto que se acordó de que se verá caso por caso, pues nada más recordar que se encuentran en el momento de un proceso interno según el cual habrá un trabajo de contacto con la gente de territorio, haciendo una defensa de la Cuarta Transformación por parte de los aspirantes a coordinar los esfuerzos de la defensa de la Cuarta Transformación. Entonces, pues sí tiene que quedar un equilibrio dentro de estas actividades en donde no haya llamado a voto, donde no se personalice, donde no haya uso de recursos. Eso, bueno, pues es que también sobre un terreno inédito frente a lo que es la apertura de un proceso que pues no se había dado en el país y que democratiza absolutamente esta selección, ¿no?, de quién va a quedar al frente. Y en términos conceptuales, el presidente López Obrador dice que quien sea el coordinador o coordinadora de los esfuerzos de Morena le va a pasar él, en términos políticos y morales, la estafeta, y que va a decidir. Veremos también cómo se da ese proceso, porque lo que comúnmente conocemos como una transición pues no es lo mismo, ¿no? Aquí estamos hablando del traslado, digamos, de una fortaleza como líder social, político, a un coordinador o coordinadora. Veremos cómo se da ese proceso. Será fascinante, sin duda, porque estamos hablando de tiempos inéditos y pues la gente, en términos generales, sigue teniendo mucho cariño por López Obrador. O sea, como líder social, para muchos mexicanos, para millones de mexicanos, López Obrador será insustituible. Es decir, no se puede trasladar ese liderazgo simplemente porque él lo diga, y veremos también cómo se da ese proceso de retiro de la vida política, ¿no?